Reddit pregunta. Doctores, ¿qué mentira descarada les dijo un paciente? Paramédico respondiendo a un hombre inconsciente en la calle. Pupilas puntiformes con una jeringa colgando del brazo. La administración de Narcan lo despierta como por arte de magia. Yo no me... Era proveedor en una sala de urgencias en una zona rural. Un chico y una chica entran quejándose de picaduras de insectos. Están cubiertos de llagas abiertas. Niegan el consumo de sustancias en su historial social. Pregunto, ¿usan sustancias ilegales? Negaron. Oga. Táctica cambiada. Escuchen, no llamo a la policía a la gente que consume. ¿Podemos empezar de nuevo? Ellos. No me digas. Soy enfermera, y una vez atendí a un paciente que aseguraba sufrir convulsiones. Durante una de esas supuestas convulsiones, yo comenté en voz alta, no sé qué podríamos darle para que se le pase. A lo que el paciente, mientras temblaba, respondió con voz entrecortada, fentanilo. En otra ocasión, presencié un caso similar. Mientras discutíamos con el equipo sobre el evidente teatro del paciente, este comenzó a convulsionar y gritó, no es suficiente Ativan. Más. Fue entonces cuando el médico tratante, con total calma, se quitó las gafas, se acercó al paciente, le puso la mano en el hombro y le dijo con firmeza, no se habla mientras se convulsiona. Así no funciona. Nunca. Rehabilitación. La expresión en el rostro del paciente en ese momento fue indescriptible. 2 horas después, la cama ya estaba vacía. El paciente se había ido por decisión propia, contraindicación médica, AMA. Trabajé en una clínica especializada en investigación sobre sustancias. Les decíamos a los participantes desde el principio, se les realizará un análisis de sangre. Si han consumido sustancias ilegales, van a ser descartados del estudio. No pierdan su tiempo. Si consumieron algo, simplemente regresen en una semana, limpios. No hay penalización, no los vamos a juzgar. Solo necesitamos que estén libres de sustancias por una semana. Aún así, alrededor del 75% de los participantes juraban que no habían consumido nada, pero los resultados del laboratorio decían lo contrario. En la unidad de farmacología donde hice mi trabajo de posgrado, realizábamos ensayos de bioequivalencia para medicamentos genéricos nuevos, utilizando estudiantes universitarios como voluntarios sanos. Y ocurría lo mismo. Les advertíamos desde el primer contacto telefónico, no podemos aceptar a nadie que haya consumido sustancias. No nos hagan perder el tiempo. Esta es la misma unidad que analiza muestras para los servicios penitenciarios, la policía forense y los casos de sobredosis en la unidad de trauma del hospital. Si consumieron algo, lo vamos a encontrar. Además, este estudio es para no fumadores. La prueba de orina nos lo dirá. Aún con esas advertencias, la cantidad de resultados positivos era absurda. Teníamos una lista extensa de personas que ya nos habían hecho perder el tiempo. Cada vez que alguien llamaba para ofrecerse como voluntario, pedíamos su nombre, número de estudiante y número de identificación oficial. Inmediatamente revisábamos si estaban en nuestra lista de absolutamente no. Y como nota aparte, a lo largo de los años, también nos tocó darles la inesperada noticia a varias estudiantes que, sin saberlo, estaban embarazadas. No tomé nada, señor. Su nivel de alcohol en sangre podría matar a una persona promedio, y puedo olerlo desde el otro lado del departamento. Además, se cayó 2 veces intentando ponerse de pie. Llevé a mi esposo a la sala de emergencias porque tardó mucho en recogerme. Una compañera de trabajo tuvo que dejarme en su empleo, y cuando llegué, lo encontré desmayado dentro del coche, cubierto de vómito. Todos los signos apuntaban a un caso de agotamiento por calor. Pasamos un buen rato en urgencias. Le hicieron todos los exámenes. Él explicó que había hecho 2 pruebas de sabor en su trabajo, mezclas con alcohol, y que tomó una pinta de cerveza durante el almuerzo. Eso había sido horas antes. Finalmente nos dan los resultados. Su nivel de alcohol en sangre era peligrosamente alto. Lo más extraño es que ni siquiera olía a alcohol. Era desconcertante. Entonces, mi padrastro recordó que ese día mi esposo había estado haciendo pruebas con alcohol en el trabajo.
Resulta que, en esas pruebas, tiene que calentar alcohol. Como el lugar no estaba bien ventilado y había un 100% de humedad, el vapor se acumuló, y mi esposo estuvo expuesto a él durante horas, sin encender el ventilador. Se emborrachó por accidente solo respirando vapor de alcohol. Fue completamente surrealista. Estoy convencida de que en la sala de emergencias todavía creen que es alcohólico. Pero no, literalmente se intoxicó sin beber. Una locura total. Mi compañero de cuarto de la universidad trabaja unas horas en la sala de emergencias y la gente todavía llega todo el tiempo diciendo que se resbalaron y cayeron de... Insertar objeto. Yo pensaría que en 2025 esto sería cosa del pasado. Literalmente puedes pedir plaques anales en línea y que te los envíen directamente a tu casa sin que nadie se entere. No hay razón para seguir metiendo cosas de la casa ahí abajo cuando tenemos tantas cosas diseñadas específicamente para eso. Puedes ver que escribió las dosis en mi hoja de medicamentos, 600 miligramos de metadona y 100 miligramos de Valium al día, me gritó el adicto a la heroína, un cliente habitual del hospital. Miro la tarjeta de medicamentos y puedo ver donde el farmacéutico lo ha escrito con un bolígrafo verde estándar. Excepto por el último cero de cada dosis, que estaba escrito con un tono de bolígrafo verde ligeramente diferente. Bravo, señor. Soy médico. Estaba en el bar almorzando y al lado mío había un tipo que ya llevaba 5 o 6 pintas encima. Le recomendé una cerveza ácida de la que parecía no estar muy seguro. La pidió. Todavía se la estaba tomando cuando le di la mano y me fui. Por la tarde, entro a mi sala de examen y ahí está el tipo. Yo, hey, jefe, te vi en X-Pub hace un rato. Paciente, no fui yo. Yo, te dije que X bebida estaba buenísima. ¿La pediste? Paciente, no fui yo. Me pareció raro, pero le eché un vistazo rápido a la historia clínica, a veces no podemos hacerlo antes, y entendí rápido por qué mentía. Lo habían referido a nuestro hepatólogo para evaluar y manejar su cirrosis hepática alcohólica. La oficina lo programó conmigo por error. Le había dicho a la enfermera que estaba sobrio desde hacía 6 meses. Me disculpé por el error de programación, pero le advertí que no tenía sentido mentir sobre su consumo de alcohol. Siguió mintiendo en su cita reprogramada con el médico correcto. Bueno, es su hígado, no el mío. No puedo tomar analgésicos de venta libre porque me cambian el color de los ojos. He estado siguiendo mi plan de tratamiento para la diabetes. Señor, se le están cayendo los dedos de los pies y su A1C es 14. No sé si esto cuenta, pero mientras le tomaba la historia clínica a un paciente nuevo en 2011, me contó que estaba en una banda. Le dije que yo también era músico. Se emocionó un montón y empezó a hablar más de los otros en su banda. Eran nada más y nada menos que The Beatles. Y hablaba de todos ellos en tiempo presente, también. Fue un momento como para bajarse de la nube. Nunca hubiera sabido que era esquizofrénico si no le hubiera preguntado sobre sus hobbies. Hasta ese momento, por lo menos. Esto no me pasó a mí, sino a mi mamá, trabajamos juntas, ambas somos dentistas. Estaba por extraerle una muela a una señora mayor. Como siempre, le preguntó a la paciente si tomaba medicamentos, si tenía alguna condición crónica, etc. En particular, le preguntó si tomaba anticoagulantes, porque si los toma, la herida podría no dejar de sangrar. La señora respondió que no. ¿Aspirinas? Tampoco. Nada. Mi mamá procedió con la extracción. Pero la herida no dejaba de sangrar. Le volvió a preguntar si estaba segura de no tomar anticoagulantes. Otra vez, la misma respuesta. No, no tomo nada. Pasaron más de 30 minutos intentando controlar el sangrado. Incluso le tomaron una radiografía para ver si había quedado algún fragmento de raíz, pero no había nada anormal. Finalmente, ya algo angustiada, la paciente dice algo como, quizás no debería haber tomado marca del anticoagulante esta mañana, y así fue como, Reddit, aprendí a suturar heridas. Me he preguntado muchas veces si la señora sabía que ese medicamento era un anticoagulante. Mi madre toma varios medicamentos también, y sé que no siempre recuerda con claridad para qué es cada uno. Y eso me lleva a otra reflexión.
¿Con qué frecuencia los pacientes realmente no entienden la importancia de ciertos detalles? Hace unas semanas fui al dentista para arreglarme una calza. Lo más aterrador no fue el taladro, sino la sensación de waterboarding. Estar acostado con la cabeza inclinada hacia abajo, toda esa agua acumulándose en la boca, y encima mi respiración nasal no funcionaba como debería. No recordaba que fuera así en el pasado, pero ahora tengo apnea del sueño, y me pregunto si eso está afectando mi experiencia, y si debería haberlo mencionado. Al final, el dentista hizo el procedimiento en seco, lo cual fue muchísimo mejor, aunque parecía algo molesto por tener que trabajar así. La próxima vez le contaré sobre la apnea. Supongo que es fácil olvidar que esos pequeños detalles pueden ser realmente importantes. Atendí a un paciente con linfoma que llegó a urgencias diciendo que no se sentía bien. Pero no era solo una sensación. Estaba visiblemente mal, pálido, débil, visiblemente enfermo. Cuando le tomamos los signos vitales, tenía una taquicardia marcada, la presión arterial apenas sostenida, y sus resultados de laboratorio mostraban un deterioro hepático severo. Sus enzimas hepáticas estaban hechas polvo. Se veía como si su cuerpo estuviera fallando lentamente, y lo estaba. A pesar de todo eso, él insistía: «Estoy bien. Solo necesito descansar un poco. Me quiero ir a casa». No es raro que algunos pacientes minimicen sus síntomas, ya sea por miedo, negación o porque no quieren preocupar a su familia. Pero este caso era distinto. La desconexión entre cómo se veía clínicamente y cómo decía sentirse era alarmante. Pasamos todo el día hablando por teléfono con especialistas de oncología y enfermedades infecciosas, tratando de entender qué estaba ocurriendo. La principal sospecha era que su linfoma, que hasta ese momento había sido relativamente controlado, se hubiera transformado en una forma más agresiva, algo que puede ocurrir en ciertos tipos de linfoma no Hodgkin. Aún así, el paciente se mantenía en su postura: «Estoy bien. No necesito que llamen a nadie». No quería que notificáramos a su familia. Quería irse por su cuenta. Decía que solo necesitaba descansar. Esa noche, todo se vino abajo. Su presión arterial colapsó. Lo trasladaron de urgencia a la UCI. Para quienes están en el ámbito médico, entenderán la gravedad de lo que voy a decir. Su nivel de lactato subió a 12. Eso indica un grado extremo de hipoperfusión. El cuerpo ya no estaba enviando suficiente sangre ni oxígeno a los tejidos. Era el punto de no retorno. A pesar de todo eso, cuando el residente de guardia intentó convencerlo de llamar a su familia, él se negó: «Estoy bien. No es necesario». Murió al día siguiente. Solo. Sin que nadie de su familia estuviera allí. Fue un caso dolorosamente triste. No por la muerte en sí, porque a veces la muerte es inevitable, sino por la forma en que ocurrió. La desconexión entre lo que decía sentir y lo que realmente estaba ocurriendo en su cuerpo fue brutal. Y lo más duro fue que rechazó la oportunidad de despedirse de sus seres queridos. Probablemente por miedo. O quizá por no querer preocuparlos. Pero el resultado fue el mismo. Quiero que quien lea esto se lleve algo importante. Si alguna vez estás tan enfermo que un médico, alguien que ve estas cosas todos los días, te dice que llames a tus seres queridos, por favor, hazlo. No lo dicen a la ligera. No lo dicen para asustarte. Lo dicen porque saben, por experiencia, cuando algo no va bien. No se trata de rendirse. Se trata de permitirte estar acompañado. De darte la oportunidad de despedirte, de estar con los tuyos, de no enfrentar lo peor solo. No ignores esas palabras. Créeles. Estaba colgando cortinas en pelotas y me resbalé de la escalera y caí de culo sobre este candelabro. No soy doctor, pero trabajo como asistente médico. Un día, un paciente entró en pánico al ver que su presión arterial estaba muy alta y juraba que eso era algo increíblemente anormal y preocupante. Revisé su historial y no encontré ninguna receta para medicamentos antihipertensivos. Volví a tomar la presión arterial con la máquina, luego manualmente, e involucré a la enfermera para confirmar los valores. Empezamos a revisar detalladamente los síntomas de una posible crisis hipertensiva y llamamos al médico para evaluar si el paciente debía ser hospitalizado. Después de unos 15 minutos, el paciente, algo avergonzado, confesó:
Bueno, creo que no me he tomado el medicamento para la presión arterial en toda la semana. ¿Podría ser eso lo que afecta a los números? Resulta que tenía la idea errónea de que simplemente con que le recetaran el medicamento, su presión arterial bajaría inmediatamente, incluso antes de empezar a tomarlo. Desde entonces, empecé a preguntar sobre la medicación justo al principio de la consulta para evitar sustos cuando la presión vuelve a estar alta, que es algo que pasa bastante seguido en nuestra clínica. Esto me recordó otra situación graciosa con un paciente al que le estaban reduciendo la dosis de opioides o benzodiazepinas. Se quejaba amargamente de que el nuevo medicamento XYZ que le recetaron para sus problemas de salud mental le estaba causando un montón de efectos secundarios molestos y no deseados, el típico bla, 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 porque, claro, para él solo los opioides y benzodiazepinas funcionan. La enfermera que trabajaba con él le dijo con calma, bueno, te aseguro que el medicamento XYZ no puede estar causando ningún efecto secundario porque todavía no has tomado ni una sola dosis. Nos reímos mucho con el equipo durante la ronda cuando escuchamos esa historia. Este tipo de malentendidos pasan todo el tiempo y nos recuerdan lo importante que es la comunicación clara con los pacientes sobre sus medicamentos y expectativas. Los doctores con los que trabajo preguntan a los pacientes si están tomando sus medicamentos, dicen que sí, y una vez que están bajo anestesia el doctor dice nunca surtieron la receta. Paciente con endocarditis, tenía un catéter PICC. Lo encontraron en el baño con una jeringa vacía y una bolsita de fentanilo. Registraron la habitación y encontraron varias jeringas y bolsitas de fentanilo. Empezó a llorar, ¿por qué mi novio traería esto? Él sabe que no lo uso. Yo no lo usé. Yo, ¿fumas? Paciente, no. Yo, ¿pero sos zurdo, sí o no? Paciente, ¿cómo sabes eso? Yo, tenés manchas de dedos de la mano izquierda. Trabajo en IT en un hospital, así que no soy médico ni enfermero, pero paso mucho tiempo en entornos clínicos y escucho lo que sucede a mi alrededor. Por eso, algunas cosas que veo o escucho me impactan mucho, y quiero compartir una experiencia que me dejó especialmente marcada. Hace poco tuve un ticket para cambiar un teclado en urgencias. Hice todo lo que estuvo en mis manos para responder rápido y solucionar el problema lo antes posible, pero aún así un doctor me regañó por el tiempo que tardé. Fue algo inesperado porque realmente hice todo lo posible para hacer lo más rápido que podía. Mientras estaba trabajando, pude oír al mismo doctor en otra parte de la sala, haciendo cháchara y presumiendo de sus logros y experiencia, con mucha confianza y orgullo. De repente, entró una enfermera con los resultados de unas pruebas de un paciente que ese doctor tenía bajo cuidado. Esas pruebas mostraban que el paciente no estaba mintiendo cuando decía que estaba sobrio. De hecho, los resultados indicaban que su aparente borrachera era en realidad un síntoma preocupante, una señal clara de que algo muy serio estaba pasando en su cuerpo. Pero el doctor se rió y dijo algo que me heló la sangre, asumió que el paciente estaba mintiendo y que simplemente estaba borracho porque, en sus palabras, eran muy descuidados. Y no lo dijo con tono de broma ni con un poco de humor para bajar la tensión, sino con una actitud denigrante, casi humillando al paciente frente a los demás. No podía dejar de pensar en lo terrible que debe ser para ese paciente que un médico, alguien que debería estar ahí para ayudarte y protegerte, te trate con esa falta de respeto y desconfianza. Imagina estar sufriendo, con síntomas que no entiendes y que realmente son graves, y que te acusen de estar mintiendo o de ser irresponsable solo porque no te ven perfecto o porque te comportas de manera diferente. Esa experiencia me dio miedo. Me recordó lo mucho que los doctores pueden influir en la vida de sus pacientes, para bien o para mal, y también me hizo pensar en mi propia experiencia como paciente. Cuando estuve realmente mal, cuando mi salud se deterioró tanto que ya ni podía arreglarme para verme presentable, fue justo en ese momento cuando algunos médicos comenzaron a tratarme peor. Se volvieron más fríos, más distantes, incluso despectivos. Siempre sentí que había un poco de menosprecio por ser mujer, pero cuando estaba en mi peor momento, esa actitud empeoró muchísimo. Era como si el hecho de no poder lucir bien me hiciera menos digna de respeto y atención. Ojalá que los profesionales de la salud pudieran ser más compasivos y menos duros con los pacientes que están pasando por momentos difíciles.
Porque cuando estás enfermo y vulnerable, lo último que necesitas es que te juzguen por tu apariencia o por no estar al 100%. Yo ya no podía más. No podía ni levantar los brazos para hacer algo tan simple como peinarme, y sentía que me miraban con desprecio por eso. Esa indiferencia, ese juicio, duele tanto como la enfermedad misma. Creo que es fundamental que quienes trabajan en salud recuerden que detrás de cada paciente hay una persona con miedo, dolor y dudas, que merece ser tratada con dignidad, respeto y empatía, sin importar cómo se vean o qué tan rápido puedan reaccionar. Soy científico de laboratorio médico, lo que básicamente significa que soy el tipo que se encarga de manipular y analizar todas esas muestras que tu mamá te decía que nunca tocaras. Trabajo detrás de escena, pero mi trabajo es crucial para que los médicos puedan tomar decisiones correctas sobre la salud de sus pacientes. Un día, en la unidad de parto y alumbramiento, llegó una paciente lista para tener a su bebé. Ella no había recibido ningún cuidado prenatal durante su embarazo, lo cual ya es una bandera roja para el equipo médico. Como parte del protocolo estándar, la enfermera le sacó sangre y la envió al laboratorio para hacer varias pruebas, entre ellas la de tipo sanguíneo y factor RH, que son fundamentales para saber qué tipo de sangre tiene la paciente y si es compatible para una posible transfusión. En nuestro laboratorio, somos bastante paranoicos en cuanto a esto. Siempre nos aseguramos de confirmar los resultados varias veces porque una transfusión equivocada puede ser fatal. La primera prueba mostró que la paciente era A positivo. Sin embargo, al consultar su historial médico en la computadora, vimos que estaba registrada como B positivo. Esto no podía quedar así, porque los tipos de sangre no cambian con el tiempo, salvo en casos extremadamente raros y complejos. Por eso, envié al flebotomista a sacar otra muestra para repetir la prueba. Cuando volvimos a obtener el resultado, la sangre seguía siendo A positivo. Intrigado por esta discrepancia, decidí revisar el historial con más detalle. Descubrí que, hace 2 años, yo mismo había sido quien tipificó su sangre y el resultado entonces fue B positivo. Había una clara contradicción que necesitaba aclarar de inmediato. Conscientes de lo serio que era el asunto, informé a las enfermeras y llamé al médico a cargo para explicar que no podríamos darle sangre específica para su tipo si fuera necesario, y que en caso de requerir una transfusión, tendríamos que usar sangre O negativo, el tipo universal que se usa en emergencias para evitar reacciones adversas. Además, era necesario iniciar una investigación para entender la causa de esta discrepancia, ya que la seguridad de la paciente estaba en juego. Mientras yo realizaba la tercera tipificación, que volvió a confirmar que la sangre era A positivo, la enfermera me llamó riéndose y me contó algo que nadie esperaba. La mujer había sido admitida bajo el nombre de su hermana. Había robado la tarjeta de Medicaid de su hermana para evitar que sus padres supieran que estaba embarazada. Esto explicaba la confusión en el historial y la diferencia en los resultados de sangre. Para mí, ese momento fue un choque entre la ciencia y la realidad humana. Por un lado, estaba la rigurosidad del laboratorio, la necesidad de precisión y seguridad para proteger vidas. Por otro, una historia llena de miedo, secretos y la desesperación de una mujer joven que quería ocultar su embarazo a su familia. Esta experiencia me recordó que detrás de cada muestra que procesamos hay una persona con una historia, con miedos y decisiones difíciles. Y que nuestro trabajo, aunque a veces parezca frío o técnico, tiene un impacto directo en la vida real de esas personas. Siempre dicen que toman mucha agua, cosa que claramente no hacen. No soy doctor, pero un amigo mío trabaja en una sala de emergencias en Mormonville, Utah. Raro, según sus historias, un montón de hombres 110% heterosexuales caminan por su cocina sin pantalones, se resbalan por accidente y caen sobre un pepino con lubricante. Es muy raro, la verdad. No sé cómo siguen pasando accidentes con pepinos a hombres definitivamente con esposas e hijos. Fuera de bromas, no hay nada de malo en ser gay o bi, y tampoco hay nada de malo en ser un hombre al que le gustan los juguetes en el... Por favor, solo usen algo diseñado para... Los pepinos no están hechos para meterlos en ningún agujero que no sea la boca. Ve a trabajar a urgencias y te darás cuenta de que cualquier cosa es un objeto sexual si eres lo suficientemente valiente. Nunca fumé,
en mi vida. ¿Y estás seguro de que fumaron un cigarrillo, literalmente, como 10 minutos antes de que llegaras? Porque huelen a cenicero y tienen una PVD muy, muy mala. ¿Fumas o te metes otras sustancias? No. El paciente que habla español dio positivo a su prueba de orina. Cuando le pregunté al respecto usando un traductor, el paciente procedió a preguntarme si era una especie de multivitamínico. Soy enfermera, no doctora, pero una vez asomé la cabeza por detrás de una pared y asusté a un tipo que claramente estaba tratando de echarse desinfectante de manos en un vaso con agua que le había dado 5 minutos antes. En su estado de pánico, en vez de eso, se echó crema de manos, confundió los dispensadores, y luego me dijo que solo estaba buscando más agua. Claro, amigo, jajaja. Soy dentista. El tipo que es dueño del salón de uñas al otro lado del estacionamiento es mi paciente. Cada 6 meses le pregunto si fuma cigarrillos. En cada visita lo niega, y sin embargo, todos los días lo veo desde mi oficina, fumándose un paquete de cigarros, a veces lo saludo. He tenido un montón de dolor que me ha llevado a la sala de emergencias. A veces me han tratado fatal. Es una locura cuando les digo que el Toradol intravenoso normalmente me ayuda mucho, si no me lo han puesto recientemente. El Toradol no es un narcótico. Nunca he sentido un efecto mental, aparte del alivio, por él. Funciona como un antiinflamatorio instantáneo y simplemente alivia el dolor significativamente. He tenido doctores que me gritan que estoy buscando drogas y que no me van a dar nada y que cambian a claro cuando menciono el Toradol. No soy doctor, pero me imagino que cualquier doctor que trabaje en una clínica que trata ETS ha escuchado a un montón de hombres casados decir que se contagiaron una ETS del asiento del inodoro de un baño público. Me rompí el dedo del pie y necesito... El paciente entró a la clínica usando tacones. Le pregunté a un niño de 5 años cómo una bolita entró en su oreja. Dijo que no sabía. Mi hermano es doctor y siempre me cuenta anécdotas que me dejan pensando. Una que me contó hace tiempo fue sobre una joven que llegó a urgencias aparentemente sufriendo un ataque. Los síntomas parecían reales, pero algunos médicos empezaron a sospechar que ella estaba fingiendo. En un momento, mientras ella estaba en pleno ataque, uno de los doctores dijo en voz alta que pensaban que todo era una actuación. Lo que pasó después fue inesperado. La chica se detuvo en seco y les gritó, casi indignada, no, que no. Fue un momento muy incómodo para todos, pero también una muestra clara de la complejidad que enfrentan los médicos al intentar distinguir entre síntomas reales y simulados. Por mi parte, aunque no soy doctora, trabajé como técnica veterinaria durante varios años, y créeme que ahí también me topé con muchas situaciones curiosas y, a veces, frustrantes. Una de las cosas que más me llamaban la atención era la cantidad de dueños de mascotas que me juraban y perjuraban que ni ellos ni sus animales consumían. Incluso cuando era evidente que sus perros estaban completamente colocados de manera. Recuerdo claramente un caso en particular. Un perro llegó a la clínica mostrando síntomas típicos de intoxicación por cannabis, caminaba tambaleándose, tenía los ojos vidriosos y se veía bastante confundido. Cuando pregunté al dueño si había alguna posibilidad de que el perro hubiera estado expuesto a alguna sustancia, me soltó la clásica excusa, bueno, es que tenemos este potpourri con olor a... Primero que nada, a nadie le interesa que tengas un aromatizante con olor a en tu casa. Eso no justifica que tu perro haya estado expuesto a algo tóxico. Segundo, en realidad me importa poco de dónde viene el olor. Lo único que necesito saber es que fue exactamente para poder tratar a tu mascota correctamente y evitar complicaciones. Y tercero, y esto es lo más importante, deberías tener mucho más cuidado con dónde dejas esas cosas. Porque no solo pones en riesgo la salud de tu perro, sino que también podrías poner en peligro a tus hijos si tienen acceso a estas sustancias. Estas situaciones me hicieron dar cuenta de algo fundamental. La negación y las excusas pueden ser un gran obstáculo para brindar una atención adecuada, ya sea en medicina humana o veterinaria. Cuando la gente no es honesta sobre lo que sucede, complica el trabajo de quienes estamos para ayudar. Pero al mismo tiempo,
Entiendo que muchas veces las personas tienen miedo de ser juzgadas o castigadas, y por eso prefieren inventar excusas o minimizar la situación. En el fondo, estas historias me hacen reír, porque a veces las excusas que escuchamos son simplemente increíbles, pero también me hacen reflexionar sobre la importancia de la comunicación abierta y sincera. Si realmente queremos que los pacientes, o las mascotas, reciban la mejor atención posible, es esencial que podamos confiar en la información que nos dan, sin importar cuán incómoda o difícil sea la verdad. Al final del día, tanto en la medicina humana como en la veterinaria, lo que más importa es la salud y el bienestar de quienes atendemos. Y eso solo se logra con honestidad, responsabilidad y, sobre todo, empatía. Hoy tenés la piel reseca, me preocupa que eso esté contribuyendo a que te pique. ¿Qué crema usás? Uso esta marca. Hoy no me la puse nomás, mientras trato de no respirar la nieve de piel seca que se cae de las piernas de mis pacientes. En serio, gente. Usar crema regularmente les va a salvar la piel. No les puedo decir cuántos pacientes veo a diario por un sarpullido que pica en las piernas por la piel seca. Como dentista, una frase que escucho con frecuencia y que me resulta casi universalmente familiar es: Doc, no me lavé los dientes esta mañana. Sé que, en muchos casos, no es solo esa mañana. Sé que hay pacientes que no tienen buenos hábitos de higiene dental, o que simplemente no quieren admitirlo. La verdad es que la honestidad a veces brilla por su ausencia cuando hablamos de los pequeños detalles que sabemos que deberíamos hacer, pero que muchas veces omitimos por pereza, falta de tiempo o simple descuido. Esta situación me hizo recordar una experiencia que viví durante mi formación como estudiante de medicina, en una rotación que hice en la sala de emergencias. Recuerdo que llegó un paciente mayor quejándose de un dolor abdominal intenso, casi insoportable. Apenas le tocabas el abdomen, se retorcía de dolor y gritaba, con una expresión de sufrimiento genuino. Parecía un caso grave, pero el médico a cargo, con años de experiencia, decidió hacer una prueba poco convencional. Le pidió al paciente que se levantara de la cama. El hombre obedeció y empezó a caminar por la sala, aún con un semblante de dolor. Entonces el médico le pidió que saltara. Para sorpresa de todos, el paciente empezó a saltar arriba y abajo con total normalidad, sin ningún signo visible de molestia. El médico me miró y me preguntó con una sonrisa sarcástica: ¿alguna vez has visto a alguien con un abdomen realmente grave que pueda saltar así? Fue en ese momento que entendí que este paciente era un buscador de pastillas para el dolor, alguien que exageraba sus síntomas para obtener medicamentos. Esta experiencia me quedó grabada porque, aunque puede parecer graciosa, refleja una realidad con la que el personal médico lidia todos los días. Pacientes que no son completamente sinceros, que simulan síntomas para recibir tratamientos o medicinas que no necesitan. Esto crea una carga adicional para los profesionales, que deben estar atentos para distinguir entre casos genuinos y aquellos que no lo son, sin perder la empatía y la humanidad. Y no solo me ha tocado verlo desde afuera. Tuve una experiencia similar, pero esta vez como paciente. Sufrí un accidente bastante fuerte en bicicleta y terminé en la sala de emergencias, seguro de que me había hecho un desastre. La enfermera que me atendió, sin ocultarlo mucho, parecía estar a punto de perder la paciencia. Su expresión y su lenguaje corporal decían claramente otra vez con esta, como si ya hubiera visto suficientes casos sospechosos ese día. Pero a pesar de eso, mantuvo la profesionalidad y me indicó que me hiciera una radiografía. Para ser justos, el ambiente en la sala no ayudaba. Justo a mi lado había otro paciente que estaba siendo un completo imbécil, y a lo lejos, por el pasillo, alguien gritaba a todo pulmón, probablemente por un dolor similar. Cuando recibieron los resultados de mi radiografía y vieron que tenía varias costillas rotas, la actitud de la enfermera cambió radicalmente. Se volvió mucho más amable, comprensiva y empática. En ese momento le dije con sinceridad: pensaste que estaba aquí tratando de conseguir oxicodona o algo así, ¿verdad? Ella, sin dudarlo, respondió: sí, lo siento mucho, es que eso es lo que más recibimos aquí y ya cansa. No recuerdo exactamente qué medicación me dieron para el dolor, pero terminé usando parches de lidocaína que ayudaron bastante, y pude aguantar el resto sin mayores problemas. Esta experiencia personal me hizo comprender mejor lo difícil que es el trabajo en urgencias y emergencias.
El personal de salud tiene que lidiar con una carga emocional y física enorme, y muchas veces reciben pacientes que exageran o mienten sobre sus síntomas, lo que puede generar frustración, cansancio e incluso desconfianza. Pero también me recordó que detrás de esa actitud dura hay profesionales humanos que intentan hacer lo mejor que pueden en circunstancias muy difíciles, que están agotados, sí, pero que también tienen un compromiso genuino con la salud y el bienestar de sus pacientes. Por eso creo que, como pacientes y personas en general, debemos ser un poco más comprensivos y pacientes. Entender que no siempre es fácil para ellos, y que la mejor manera de recibir una atención adecuada es siendo honestos, colaborativos y respetuosos. Así que, aunque a veces nos cuesta admitirlo, es mejor decir la verdad. No solo para nuestro propio beneficio, sino también para facilitar el trabajo de quienes están ahí para ayudarnos. Y si eres de los que alguna vez han dicho no me lavé los dientes esta mañana, no te preocupes, todos tenemos nuestros días. Pero recuerda que la salud, en todos sus aspectos, es un compromiso diario que vale la pena cuidar.